Hola muchachos, nuevamente. Ese es el tercer y último video de cómo crear una base de datos. En este caso ya creamos nuestras tablas, ya creamos las relaciones que hay entre las tablas. Ahora vamos a hacer una consulta, pero esa consulta la vamos a hacer de tal forma que nos sirva al mismo tiempo para hacer una búsqueda específica de un registro. Esto lo hicimos en clase, aquí lo vamos a hacer un poco más despacio, y a esa misma consulta le vamos a generar un formulario y vamos a crear también un menú principal a través de los formularios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la consulta. Para crear esta consulta voy a utilizar varios campos que están dentro de todas las tablas que ya tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer entonces es ir al menú crear y le vamos a dar crear un asistente para consultas. Vamos a utilizar la opción que dice asistente para consultas sencillas. Y aquí me sale cuáles son los campos que yo necesito y de qué tablas. Bueno, para mi caso, en mi caso yo voy a necesitar diferentes campos que están en diferentes tablas. Por ejemplo, aquí yo voy a comenzar con la tabla empleados. De la tabla empleados voy a necesitar el apellido paterno, el nombre materno, su dirección, su teléfono, puesto y nada más. De aquí voy a necesitar solo esos datos. Vamos a agregar este también. Ya está. Bien, ahora una vez que yo ya seleccioné los datos, los campos de la tabla, en este caso la tabla empleados, le doy siguiente, selecciono la opción que dice detalle y le voy a poner el nombre consulta empleados. Me dice que si yo deseo abrir la consulta para ver la información o deseo modificarla. Para no hacer más largo este video, vamos a decirle que sí deseamos modificar el diseño de consulta porque nosotros debemos de determinar cuál va a ser el parámetro con el que queremos hacer la búsqueda específica de algún registro en mi consulta de datos. Le damos finalizar y vean que automáticamente me manda a la vista diseño de la consulta. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí tenemos los campos que agregamos de la tabla empleados. Aquí están todos ellos y están palomeados. Quiere decir que todos esos son los que se van a mostrar en la consulta. ¿Sí? Aquí están todos. Pero yo le voy a poner un criterio que va a ser el de búsqueda. En este caso vamos a poner símbolo de igual. Aquí en esta parte donde dice criterio, pues lo vamos a buscar por nombre. Y abrimos corchetes y le vamos a poner que salga un mensaje en una ventana donde va a preguntarme el nombre del empleado. Vamos a poner nombre, teclee el nombre del empleado y cerramos corchetes. Ese va a ser mi criterio o parámetro. ¿Ok? Una vez que yo ya hice esto, ahora sí, cierro la tabla y le digo que sí deseo guardar los cambios. Ahora, fíjense bien qué es lo que pasa cuando yo ejecuto la consulta. No me va a mostrar los datos hasta que yo primero teclee cuál es el nombre del empleado. Vean, vamos a teclear el nombre. Voy a ponerle que me muestre el de Nancy, que es el único que tengo registrado, si recuerdan. Le doy enter y vean que precisamente me muestra el registro de Nancy. ¿Qué pasa si yo pongo un nombre que no está registrado? Por ejemplo, mi nombre.
me muestra que no hay ningún nombre, está vacío, todos los campos están vacíos porque no hay ninguna persona con ese nombre registrado. Ahora bien, a esta consulta que ya generamos, yo quiero que me muestre los datos de ya no en forma de tabla, sino que tenga una vista. Recordemos que son las vistas, es una forma que se vea la consulta pero con una presentación mucho más bonita gráficamente. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues vuelvo a ir al menú crear y le vamos a dar, estando seleccionada la consulta empleado, le vamos a dar donde dice formulario. Me pide para crear el formulario el criterio, que en este caso le puedo poner el que yo quiera, a Nancy, y le doy a aceptar. Vean que en este está en el modo edición, es decir, yo puedo cambiarle aquí en este modo edición, le puedo cambiar el fondo, etcétera, pero lo voy a dejar así. Simplemente lo cierro. Me pide que si deseo guardar los cambios y se va a llamar el formulario consulta empleado, le digo que sí. Consulta empleado, le doy a aceptar. Ese es el nombre que yo le quiero dejar. Listo. Ahora sí, ya no es necesidad de yo abrir esta consulta, sino que lo puedo hacer desde la vista diseño, desde la vista formulario. Me pide de crear el nombre. Y ahí está el nombre con los datos del empleado. Vean. A este mismo formulario, para no cerrarlo desde este botón, le vamos a agregar vamos a irnos a vista diseño y le vamos a agregar un botón. Un botón que nos deje, les diga salir. Recordamos ese botón, lo hemos visto anteriormente en clase. Le vamos a poner aquí un botón que sea para salir. Vamos a ponerle operaciones con formularios y le vamos a decir que cierre el formulario. ¿Sí? Le dejo el botón de salir, le doy finalizar. Ahí está, aquí está mi botón de salir. Cerramos y guardamos cambios, porque acabamos de agregar un botón. Volvemos a hacer una prueba. Ahora lo voy a hacer con un nombre que no existe. Me manda que no existe ningún empleado con ese nombre, por eso aparece en blanco en todos los campos. Y aquí le doy salir. Listo. Por último, vamos a agregar un formulario que sea como nuestro menú principal. Si recordamos, vamos a hacer un formulario en blanco porque ese va a ser nuestro menú principal. Aquí está. Lo vamos a ir vamos a ir a la vista diseño. Recordemos, vamos a ir donde dice herramientas de diseño de formulario. Vamos a agregar, no sé, vamos a agregar ahí una etiqueta. Aquí está la etiqueta. Vamos a poner menú principal. Le damos formato al texto, ya saben, centrado, en negrita, lo que ustedes gusten. Texto más grande. Listo. Y vamos a agregar unos botones para finalizar mi menú principal, en la cual me va a llevar, en este caso, a las consultas. Operaciones con formularios, abrir un formulario. ¿Cuál es el que quiero que me abra? El de consulta, que es el que está seleccionado en este caso. Le voy a poner consulta y búsqueda de empleados. Ese va a ser el nombre de lo que va a aparecer en el botón. Le doy finalizar. Aquí está mi botón. Consulta y búsqueda de empleados. ¿Sí? Y vamos a agregar otro botón, pero vamos a guardar primero esto. Menú le vamos a poner. Ya lo guardé. Voy a hacer ahora también un formulario para
empleados. Selecciono la tabla empleados ahora, le doy crear, formulario, y ahí está mi formulario, así de sencillo. Aquí lo vamos a usar para dar de alta a nuestros empleados. Lo cierro y le voy a poner aquí que se va a llamar alta de empleados. Listo. Ahora sí, regreso nuevamente al menú, le doy vista diseño y voy a agregar el botón que me va a abrir el alta de empleados. Operaciones con formularios, abrir un formulario. ¿Cuál? Pues el alta de empleados. Le doy siguiente y finaliz, perdón. Nuevamente lo voy a hacer. Tenemos que ponerle un texto. Operaciones con formularios, abrir formulario. Alta empleados. Abrir el formulario y mostrar los registros. Y le ponemos alta empleados. Siguiente y finalizar. Aquí está mi botón de alta de empleados. Y hacemos un último botón que nos diga salir. Operaciones con formularios. Cerrar formulario. Le voy a dejar esta imagen, que no voy a utilizar texto, lo de finalizar. Cerramos el formulario para guardar cambios. Lo ejecutamos y veamos. Alta de empleados, ahí está. Consulta de empleados. Ahí está. Por último, salir. Bueno, esos son los botones básicos. Si ustedes quieren agregar más botones como nuevo registro, siguiente registro, registro anterior, salir del formulario actual, etcétera, ya lo vimos en clase, es igual que como lo hizo ahorita, es repetitiva la información. Y con eso terminamos esta práctica de la creación de base de datos en Access. Nos vemos en la próxima, muchachos.